Entonces vamos a seguir viendo conceptos sobre instrumentación, ¿sale? Bien, hablemos ahora de los sensores. Tenemos que los sensores constituyen el principal medio de comunicación entre las variables de los procesos industriales y los circuitos de control, procesamiento y monitoreo. Para eso me sirven los sensores, ¿sale? Prácticamente estos son los que recopilan toda la información del proceso, ¿sale? Dice, estos son dispositivos que transforman una variable física cualquiera que se encuentra en su entorno, por ejemplo, la temperatura, la transforman en una variable física equivalente, por ejemplo, desplazamiento mecánico, lo cual es posible de cuantificar y manipular. O sea, estos están dándome los reportes, por ejemplo, la temperatura, ¿no? 25 grados, 22 grados, 23 grados, lo que estemos leyendo, ¿no? Esto lo hacemos con un termopar, y un termopar, pues es un sensor, ¿ve? Bien, por ejemplo, la siguiente figura muestra dos tipos de sensores. Aquí tenemos una fotorresistencia o el famoso LDR. Esta es una fotorresistencia, así como la ven. Esta es así, este equipito, este sensor es de esta manera. Aquí tenemos un termómetro bimetálico también. Ambos, pues bueno, hacen diferentes lecturas. Cuando hablamos de fotorresistencias, están haciendo una lectura, pues en base a la luz, ¿verdad? Y conforme al termómetro, pues bimetálico, pues se está midiendo temperatura. Y así es como ven estos equipos, pues en la vida real, ¿no? Así es como se notan estos equipos. Bien, tenemos que el LDR o la fotorresistencia es un sensor de intensidad luminosa, ¿sí? Esa es la variable física de entrada que está leyendo. Este detecta la intensidad luminosa del ambiente que le rodea y proporciona un valor de resistencia equivalente, una variable eléctrica, ¿sale? La cual, dependiendo de la configuración y necesidad, se traduce en corriente eléctrica o en un diferencial de potencial, una señal eléctrica, ¿sale? Entonces, simplemente esto están tomando una lectura, hay un adquisitor de datos que pues está traduciendo la información de los sensores y ya por medio de señales eléctricas nos está dando un valor numérico. ¿Sale? Entonces, los termómetros bimetálicos, bueno, se utilizan como sensor una placa bimetálica formada de dos metales con diferente coeficiente de dilatación. Eso es lo que ocupan estos equipos, ¿sale? La temperatura, que es una variable térmica, genera un desplazamiento de la placa, lo que es un movimiento mecánico, proporcional a los grados de temperatura detectados, ¿sale? Es decir, este tipo de termómetros o los equipos que ustedes están viendo aquí, transforman una señal térmica en una señal de movimiento mecánico proporcional al valor de la temperatura medida. Entonces, simplemente vas a ver ahí que te indica una temperatura. Ese desplazamiento, pues es este movimiento que hace esta aguja aquí, ¿sale? Y te empieza a dar un valor aproximado al valor de la temperatura que está midiendo, pues, dónde esté colocado este equipo, ¿sale? En general, tanto la entrada como la salida de un sensor puede ser una combinación de cualquiera de los seis tipos básicos de variables que existen en la naturaleza. ¿Y cuáles son esas variables? Bueno, tenemos que son señales eléctricas, mecánicas, térmicas, ópticas, químicas o moleculares. Son las seis tipos de variables que podemos medir y que podemos encontrar, ¿sale? Entonces, estos son los básicos. Pregunta de examen. Diga usted cuáles son los tipos básicos de variables que existen en la naturaleza. La respuesta deben ser las seis completitas. Eléctricas, mecánicas, térmicas, magnéticas, ópticas, químicas o moleculares. Entonces, la sexta puede ser químicas o nada más moleculares, ¿sale? Ahí está. Una preguntita abierta. Y bueno, tenemos dentro de las variables eléctricas, ¿qué podemos medir dentro de las variables eléctricas? Sabemos que las seis que se encuentran en las condiciones en la naturaleza son estas seis, pero de esas seis se desplazan las siguientes y vamos a ver cuáles son. Y mucho ojo porque puede ser preguntas de examen, ¿no? Dentro de las variables eléctricas tenemos tensión o voltaje, tenemos corriente, carga, resistencia, inductancia, capacitancia, la constante dieléctrica, la polarización, el campo eléctrico, la frecuencia y el momento dipolar, entre algunas otras. Dentro de las variables mecánicas tenemos las siguientes, lo que es la longitud, el área, el volumen, la fuerza, el torque, la presión, la aceleración, la posición, la longitud de onda acústica, la intensidad acústica, entre algunas otras. Estas son unas cuantas de las variables mecánicas. Entonces, podría preguntar en el examen, ¿no?
Mencione 3, 4, 5 variables eléctricas, entonces me pondrías cualquiera de estas. También te podría decir, mencione tantas variables mecánicas, y bueno, cualquiera de ellas, ¿sale? Y bueno, ustedes pueden investigar todavía otras más que puede haber en los sistemas que ustedes estén trabajando, ¿sale? Entonces tenemos variables eléctricas y variables mecánicas. Del lado de las térmicas, pues tenemos temperatura, calor, entropía, flujo calórico, entre algunos otros, donde esta variable es bien, bien importante y ahí se los dejo que lo chequen, que tiene que ver la entropía con todos los procesos y la energía que se pierde debido a esta, ¿vale? Bien, tenemos también variables magnéticas, ¿sale? Dentro de ellas existen la intensidad de campo magnético, densidad de flujo, momento magnético, permeabilidad, entre algunas otras, ¿vale? Y bueno, tenemos también aquí las variables ópticas y dentro de ellas están intensidad, polarización, fase y reflectancia, ¿vale? También tenemos la transmitancia y el índice de refracción, entre algunas otras más, ¿sale? Bien, ahora las últimas, la sexta, las variables químicas o moleculares. ¿Cuáles serían estas? Bueno, pues pon la composición, la concentración, el potencial redox, es lo que yo les decía mucho aquí, que es importante que ustedes estudien bien, bien, bien la parte de electroquímica, la parte que tiene que ver con corrosión, el intercambio de electrones y todo eso que ven ustedes en la parte de electroquímica. Entonces, bien importante poder determinar el potencial redox, ¿sale? No se diga más que cuando hablamos de reactores y equipos que almacenan algunas sustancias, es importante conocer la velocidad de reacción. Y por eso es que es bien importante que tú llevas una materia que se llama cinética, química y catálisis, ¿sale? Que la misma te sirve para el curso de diseño de reactores, ¿ok? Dentro de esto también tenemos el pH, el olor, entre algunas otras más variables que puedes llegar a encontrar para lo que son las variables químicas o moleculares. Y eso va a depender de lo que tú estés leyendo en tu sistema, en tu proceso. ¿Sale? Entonces tenemos la estructura y principio de funcionamiento. Bueno, todo sensor, para convertir una variable de entrada a una variable de salida más adecuado para su monitoreo en cada proceso particular, utiliza principios físicos químicos llamados principios de transducción. ¿Sí? Entonces, para que pueda transformar una variable de entrada a una variable de salida, se usan los famosos principios de transducción. ¿Vale? Bien, debido al uso de estos principios, son también llamados transductores. Ah, caray, transductores, y esto ya me parece importante. Y esta de aquí, hay que ponerla ahí cerquita de nuestras notas. Transductores, ¿sí? O transductores de entrada, término menos frecuente. Pero por lo general son transductores. Y hay que ver, pues, qué es un transductor. Lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, un sensor puede hacer uso de varios principios de transducción y además incorporar otras etapas que le permitan entregar una señal estandarizada según las condiciones bajo las cuales se está trabajando, ¿sí? O bajo las cuales se está usando este equipo, este sensor, ¿vale? Bien, entonces tenemos aquí una figura, vamos a ponerla acá. Dice, en la siguiente figura se muestra la estructura genérica de un sensor para producir una salida útil en una respuesta a la cantidad, a la propiedad, a la magnitud física que se da a medir o que se desea medir o que se desea detectar. Y entonces tenemos primeramente pues la variable de medida, ¿sale? Y a esa la vamos a tener que transformar a una señal de salida. Entonces esa variable de medida se convierte en una señal de entrada, ¿sale? Entonces llegan al sensor y en el sensor pasa todos los principios de transducción y ahí esa señal de entrada se convierte ahora en una señal de salida, ¿sale? Entonces aquí es como más o menos lo que está pasando. Lo que nos importa es qué está pasando dentro de la black box, ¿sí? O dentro de la caja negra. ¿Cuáles son los principios de transducción? Y lo que hace ahí es simplemente recibir una señal del tipo que esté recibiendo, calor, eléctrico, lo que sea, y traducir esa información que está entrando al principio de transducción, convertirla en una señal eléctrica, neumática, mecánica, para que el traductor o el adquisidor de datos pueda poner o recibir esos datos de una manera tal que pueda interpretar un valor. Y eso es lo que pasa ahí en el sensor y eso es lo que pasa con los principios de transducción. Es como decir, traduce una señal que recibe de cualquier tipo y la traduce a una señal mecánica o una señal neumática o mecánica, ¿sale? Entonces lo único que hace ahí el transductor tiene que volver
tiene que recibir la señal del sensor y simplemente de ahí traducir la información en una señal que pueda ser interpretada por ese adquisidor de datos. Ya vimos que hay 6 variables, ya las vimos. También vimos que dentro de esas 6 variables se deducen algunas de ellas, por mencionar algunas de cada una de ellas. Y bueno, estamos viendo que también un sensor recibe una señal de entrada y la traduce a una señal de salida para que pueda ser interpretada por el adquisidor de datos. Entonces, los principios de traducción se clasifican en principios primarios de traducción y principios secundarios. Vean cómo se va desglosando todo esto. Y ojo, porque aquí hay muchas preguntas para el examen y puede ser un examen muy cargado o un examen muy simple. Entonces, vamos a ver cuáles son esos principios primarios y cuáles son esos principios secundarios de transducción. Entonces, tenemos los principios primarios de transducción. Son aquellos que tienen como variable de entrada la señal o variable de interés. ¿Sale? Bueno, los secundarios son las variables de entrada en la que la estructura de aplicación de un principio primario de transducción. Entonces ahí la variable de entrada es la que resulta de la aplicación de un principio primario de transducción. Eso es, ¿sale? Entonces, esta diferencia en los principios de transducción solo se establece cuando un sensor usa 2 o más principios para realizar la transducción de la señal de entrada. Si usa un solo principio, a este solo se le denomina únicamente principio de transducción, nada más, si solamente usa uno. ¿Ok? Bien, entonces tenemos ahora la clasificación de los sensores. Bueno, ¿cómo clasificamos los sensores? Bueno, actualmente, dada la cantidad de sensores que existen, es complicado realizar una clasificación para todos los sensores que hay. Sin embargo, a continuación se va a mostrar pues la clasificación más general de estos sensores, ¿sale? Entonces tenemos que se pueden clasificar por su principio de funcionamiento, ¿sí? Y dentro de ello se clasifican entre activos y pasivos, ¿sale? Y también por el formato de señal que generan. Dentro de ellos tenemos analógicos, digitales y temporales, ¿sale? Ahí están las clasificaciones de los sensores. ¿Qué más tenemos? Bueno, también vamos a clasificar, depende del rango de valores que proporciona. Y esto significa el todo o nada, el famoso on-off, ¿sí? El famoso encendido o apagado. Entonces, es eso. El rango depende todo o nada, o de la medida, ¿sale? También tenemos de acuerdo al nivel de integración, donde pueden ser discretos, integrados e inteligentes, ¿sale? Bien, tenemos conforme a la variable física medida. Bueno, ahí tenemos mecánicos, eléctricos, magnéticos, acústicos, ópticos, de radiación, entre algunos otros. ¿Vale? Y según la naturaleza de la magnitud, también tenemos que es temperatura, presión, posición, proximidad, humedad, nivel, caudal, velocidad, fuerza, vibración, entre algunos otros. ¿Sale? Entonces, miren las clasificaciones de los sensores, cómo se van desmenuzando y cómo va habiendo demasiada información. Entonces, va a depender del tipo de proceso y el tipo de sensor que nosotros estemos ocupando, pues para llevar a cabo todo este monitoreo a lo largo del proceso. ¿Sale? Y tenemos también la clasificación según su principio de funcionamiento, ¿sale? Y bueno, esta clasificación se basa en el uso o no uso de fuentes externas por parte del sensor para realizar la transducción de la señal. Y entonces, de este modo, se entiende que los sensores pueden ser pasivos o activos, ¿vale? Bueno, dentro de los sensores pasivos o modulares, tenemos que son aquellos que usan una o más fuentes de energía externa y se emplean principalmente para la medición de señales débiles. Entre estos tenemos lo siguiente: los RTD o termorresistencias, los sensores de presión o de presión capacitivos, perdón, y los LDR o fotorresistencias que ya habíamos mostrado un equipito hace un momento, ¿vale? Bien, tenemos también sensores activos o generadores, ¿sale? Estos son aquellos que para realizar el proceso de traducción no requieren de fuentes auxiliares de energía, ¿sale? Solo hacen solitos. Un ejemplo típico de este tipo de sensor, pues son las termocuplas, ¿sale? Entonces, en la siguiente figura se muestran ejemplos de sensores, uno pasivo que es el LDR y otro activo como lo es la termocupla. Ese es el que habíamos visto hace un rato, simplemente que ahora visto de manera vertical, y la termocupla es este que tenemos aquí. Y entonces tenemos que el pasivo es el LDR y el activo es la termocupla, ¿sale? Ahí están dos tipos de sensores diferentes. Y bueno, hablemos de manera general.
¿Cuál es la clasificación de los sensores según el tipo de funcionamiento? Decíamos que son activos y pasivos. Dentro de los activos tenemos los piezoeléctricos, los fotoeléctricos, de los cuales se desglosan los fotoemisivos y los fotovoltaicos. Tenemos también los termoeléctricos, que es los electromecánicos, y los fotovoltaicos, entre algunos otros. Dentro de los pasivos tenemos resistivos e inductivos y semiconductores, ¿sale? Entonces, dentro de los resistivos tenemos potenciómetros, termorresistivos, fotoresistivos, extensiómetros, magnetoresistivos y electroquímicos, ¿sale? Ahí está, junto con los capacitivos. Ahí se me pasó un poquito, se me salió de la llave, pero bueno, también los capacitivos entran dentro de los resistivos, ¿sale? Y dentro de los inductivos tenemos la reductancia variable, la permanencia variable, el transformador variable y los magnetoestrictivos, ¿sale? Y bueno, finalmente dentro de los pasivos también tenemos a los semiconductores. Entonces aquí tenemos una clasificación de sensores según el principio de funcionamiento. Una hora después. Bueno, vamos a ver unos medidores. Tenemos el medidor de deformación mecánica y bueno, es el dispositivo mecánico que comúnmente se utiliza para medir la presión, que es el tubo de Bourdon, ¿sí? Por lo general, lo que usamos o lo que se usa en la empresa para medir la presión es el tubo de Bourdon, ¿sale? Nombrado así en honor al ingeniero e inventor francés Eugene Bourdon, ¿sale? Consta de un tubo metálico hueco doblado con un gancho cuyo extremo se cierra y se conecta a la aguja del indicador en la carátula. Aquí lo podemos ver. Mira. Aquí está este gancho y se conecta a la aguja que está marcando. Toma una lectura y empieza a mover la aguja gracias a la acción de lo que está midiendo, ¿sale? Sobre todo, lo que está midiendo pues son las cosas de presión, ¿sale? Bien, entonces por lo común, el tubo de Bourdon se usa para el máximo, bueno, el máximo rango requerido que sobrepasa más o menos 1.758 kilogramos sobre centímetro cúbico, entre comillas, son 25 psi, para medir presiones de vacío y combinados, ¿sale? Bien. Para mediciones de presión continua que sobrepasan a los 5.625 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o lo que son 80 psi, y que ascienden hasta 3.515 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es equivalente a 50.000 psi. Para esas mediciones, pues se está ocupando el tubo de Bourdon para poder medir estas presiones, ¿sale? Especialmente cuando se producen fluctuaciones de presión repentinas que pueden hacer que los fuentes o los diafragmas normales se rompan, ¿vale? Bien. Entonces los tubos de Bourdon se pueden fabricar en cualquier tipo de material que tenga las características elásticas adecuadas para el rango de presión y la resistencia al medio corrosivo que se va a medir. Acuérdense que es bien importante también conocer los materiales con los que están construidos los equipos. ¿Por qué? Porque con eso yo puedo saber si lo que está pasando o lo que están midiendo, porque todo esto se va a introducir sobre donde está la corriente de flujo, ¿no? Entonces, si este material es altamente corrosivo, pues se va a descomponer muy rápido, ¿no? Entonces, bien importante conocer los tipos de materiales con los que estamos trabajando. ¿Y por qué es importante electroquímica? Porque hay que ver que los materiales sean adecuados para combinarse. No puedo poner un tubo de acero inoxidable con un tubo de cobre. Ahí va a haber un intercambio de protones y va a haber una pequeña reacción química debido a la electroquímica, y entonces no es posible hacer esos o hacer esas adaptaciones de esos materiales con otros materiales. Entonces, bien importante buscar y tener información sobre los tipos de materiales. Entonces, algunos materiales usados para estos equipos pues son el latón, que es una aleación entre cobre y zinc, el acero inoxidable y el bronce bañado en estaño, ¿sale? Entonces, ahí está. Bueno, entre algunos otros, ¿verdad? Ahí está. Bien, entonces cuando se emplean tubos de Bourdon con líquidos químicos corrosivos o líquidos que se solidifican a temperatura ambiente, se puede colocar un diafragma en la línea de tubería, ¿sale? Otra precaución que debe de tomar en cuenta en la mayoría de los medidores de presión es que no debe instalarse en equipos que tienen vibraciones excesivas, ¿sí? Si hay muchas vibraciones, el medidor pues no va a dar la medición correcta, ¿sale? Y ustedes saben, o ya deberían de saber, que las tuberías por lo general se mantienen en constante estado de vibración. Entonces hay unas partes donde vibra más, hay unas partes que vibran menos. Entonces hay que ver más o menos en dónde podríamos poner estos equipos para tomar lecturas. Tenemos los medidores de columna líquida, los famosos manómetros. Estos ya los conocen de sus laboratorios, de su clase de flujo de fluidos.
Pero bueno, estos también se usan para medir presión. Son los manómetros de tubo en U. Tenemos también los manómetros de cubeta, muy parecido a los barómetros, mira. El funcionamiento es exactamente lo mismo que tuviste en tu curso de flujo de fluidos, ¿vale? Bueno, los manómetros requieren dos lecturas para obtener la altura del líquido desplazado que representa la presión. En forma de ecuación, eso se expresa de la siguiente forma. La presión es igual a K por la densidad por la diferencial en H. O en otras palabras, la presión es igual al peso específico multiplicado por la altura. ¿Se acuerdan de eso? Así de simple, simplemente que aquí viene con otras ecuaciones, pero es exactamente lo mismo. El peso específico multiplicado por su altura. Y sabemos que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. ¿Vale? Y bueno, aquí me dice que K es la constante de proporcionalidad para efectuar correcciones, perdón, para unidades. H1 es la altura del líquido del vaso conectado a la presión 1 y H2 es la altura del líquido conectado al punto 2. Ahí está. Y bueno, densidad y presión del sistema. Listo. Bien, tenemos otro también, si usábamos barómetros, pero también podríamos usar, perdón, manómetros y también podemos usar barómetros, ¿sale? Entonces el barómetro se usa mucho en las predicciones meteorológicas. Es un tipo especial de manómetros de cubeta, como se puede ver en la siguiente figura. Aquí tenemos un manómetro, ¿sale? El tubo vertical de medición se sella en el extremo y se le hace vacío, ¿sale? Esto lo podríamos hacer con un tubo, simplemente le echamos agua, ponemos la mano, lo metemos, sumergimos y sacamos y se genera este vacío que tenemos nosotros aquí, ¿sale? Entonces después el extremo abierto se inserta en una cubeta que se llena de mercurio y la presión ejercida en la superficie de mercurio dentro de dicha cubeta obliga a este a elevarse por el tubo de vacío, ¿sale? Entonces lo que hace es mover ese mercurio y pues dar las mediciones que estamos buscando, ¿sale? Y esto representa pues la presión atmosférica en el lugar de la medición. Ojo, manómetros, presión manométrica. El barómetro, presión atmosférica, las mediciones que nos dan estos equipos. ¿Vale? Entonces, también tenemos manómetros de diafragmas, que son celdas de presión diferencial del tipo proporcional derivativo, de tipo no metálico. ¿Sale? Entonces, el medidor de diafragma está diseñado con un área relativamente grande de material flexible, tiene buenas cualidades selladoras y es fácilmente deformable. ¿Sale? El diafragma separa dos compartimientos del medidor sellados herméticamente, un compartimiento de alta presión y otro de baja presión. ¿Sale? En general, se utiliza para medir la caída de presión de filtro de aire, medir velocidad de aire y para mediciones de flujo de aire. Para eso se ocupa estos manómetros de diafragma. Y aquí lo tenemos, mira. Este es un manómetro de diafragma, así como lo ves. También existen diafragmas metálicos en los que la presión puede ser muy superior a la fuerza de ruptura del material utilizado en los fuelles. ¿Sale? Bueno, los diafragmas se han utilizado tradicionalmente en medidores para presiones más o menos bajas y de mediciones de vacío. 346 minutos más tarde. Medidores de flujo. El flujo de material es un proceso o sistema se puede medir mediante una gran variedad de métodos que dependen del material, el volumen, la presión necesaria y el control requerido, ¿sale? Entonces tenemos el principio y el tipo de sensor. Si necesitamos medir presión diferencial, podemos usar una placa de orificio, un tubo de Venturi, esto lo vimos en el curso de flujo de fluidos. También pueden usarse tubo de Anubar, el tubo Python, ¿sí? Para medir la presión diferencial. Para medir un área variable, pues podemos usar un rotámetro, ¿sale? Para medir la velocidad, podemos usar una turbina o un equipo ultrasónico, ¿sale? Si hablamos del tipo turbina, pues bueno, es algo que tienen acá. Adentro de la tubería hay algo que se ve así, el famoso rotor o la turbina, ¿sale? Pues este consiste en un juego de paletas, que son estas que están aquí. Recuerden que cuando hablamos de turbinas se les llama hélices, paletas, o bueno, el nombre que ustedes recuerden para nombrar las turbinas, ¿sí? Entonces son paletas o aspas acopladas a un eje, las cuales giran cuando pasa un fluido a través de ellas. La velocidad a la cual gira la turbina es proporcional a la velocidad de flujo. Y si tenemos la velocidad y el área del conducto, pues se puede determinar el caudal del área. ¿Te acuerdas de tu curso de flujo de fluidos? Caudal es igual a área por velocidad. Entonces, de esa manera, tú puedes conocer, pues, el caudal que está pasando por esa tubería. ¿Para qué te sirve la turbina? Pues para medir la velocidad. Obviamente tú debes de conocer el diámetro interno de la tubería. Si conoces el diámetro interno de la tubería, pues es proporcional a que puedes conocer el área.
Y conociendo el área multiplicada por la velocidad, pues tienes el caudal que está pasando a través de esa tubería. ¿Vale? Y bien, este es como se ve en un dibujo, en el diagrama se ve por dentro, y este es como se ve en la vida real un equipito de estos, sale un tipo turbina. Obviamente este equipo está justo en la parte de adentro. Y a lo que yo les decía a los que tomaban flujo de fluidos conmigo, siempre es importante indicar la dirección del flujo. Todos estos equipos siempre van a mostrar la dirección de flujo. ¿Para qué? Para que los coloques de manera correcta. Si el flujo viene para acá, pues tienes que ponerlo en esa dirección. Si fuera al revés, pues hay que ponerlo en la otra dirección para que nos haga una correcta medición este tipo. Bien, los medidores de flujo turbina se pueden utilizar para medir flujos de líquidos que van desde 0.3 hasta 15,000 galones por minuto y de 20 a 9,000 pies cúbicos por minuto para medir gases. Entonces, las instalaciones deben ser 10 diámetros corriente arriba del punto de medición y 5 diámetros corriente abajo del punto de medición. Ojo con esto. Las instalaciones de estos equipos deben de ser 10 diámetros corriente arriba del punto de medición y 5 diámetros corriente abajo del punto de medición. Entonces hay que tener bien en cuenta dónde lo vamos a colocar. Esa es la regla. 10 diámetros por arriba y 5 diámetros por abajo. Eso tiene que ser más o menos la altura a donde debe ir instalado este equipo. ¿Vale? Bien. Entonces tenemos ya hablando de los elementos primarios de medición, ya hablamos de sensores, ya hablamos de equipos que sirven para medición. Ahora veamos los elementos primarios de medición. Como hay elementos primarios, también hay elementos secundarios. Entonces vamos a ver esas clasificaciones. Bueno, para los elementos primarios de medición tenemos la placa de orificio. ¿Sale? Este tipo de placas es el dispositivo primario de medición de flujo que se usa a menudo debido a su simplicidad y sobre todo el bajo costo de fabricación y la facilidad de instalación. Entonces, este equipo también produce la pérdida de carga más elevada, pero en la mayoría de las mediciones de flujo, esta pérdida tiene menos importancia que la medición de flujo propiamente dicha, ¿sale? Entonces, hay un ganar-ganar en estas cosas, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se ven las placas. Mira, aquí están. Estas son las famosas placas de orificio. ¿Dónde van instaladas? Mira, van colocadas aquí en las tuberías. Aquí se instalan y, bueno, hacen su función de tomar las mediciones. Aquí están. Mira, son estas y hay de diferente tipo, ¿sale? Entonces va a depender de lo que estás midiendo y cómo lo estás midiendo. Te das cuenta, unas son más huecas que algunas otras, ¿sale? Entonces, las placas de orificio bien hechas y correctamente instaladas permiten lecturas consistentes y si se emplean de manera adecuada, pueden ser tan precisas como cualquier otra clase de medidores de flujo. Mira, y son sencillitas y son más económicas. Bien, las placas de orificio son piezas de metal delgado con la resistencia adecuada para soportar deformaciones, ¿sale? Estas aplicaciones, o en esta aplicación, las aplicaciones convencionales, se utilizan espesores de material que van desde un sexto de pulgada para tamaños de tubería de 4 pulgadas hasta 4 pulgadas, un octavo de pulgada de espesor de tubería hasta 16 pulgadas y un cuarto de espesor, ¿sale? Y para diámetros de tubos superiores a 16 pulgadas. Entonces, es un buen equipo y sobre todo sale barato, ¿sale? Y bueno, aquí la pregunta era, ¿no? ¿Cómo va la placa? Esto que ves aquí, ¿viste la figura de aquí atrás? Porque si la viste bien. Es esta que está aquí, esto que estamos viendo acá, aquí es donde va la placa. Entonces vamos a verlo ahora en forma de un diagrama o un dibujo. Mira, aquí justamente en esta parte de aquí es donde se coloca la placa de orificio. Entonces, no produce mucho ruido ni mucha pérdida en el caudal, simplemente está aquí para hacer esa medición. Y ya viste que los orificios o los diámetros que tienen cada una de ellas, pues son completamente diferentes y va a depender, pues, de tu proceso. ¿Eh? Entonces dice, en la figura se muestra una instalación típica de la placa de orificio concéntrico que muestra el contorno de flujo. Cualquier fluido que pasa a través de la apertura a una escuadra con filo tiene el contorno de flujo indicado. Entonces aquí hay que tener pues una precisión de lo que se está midiendo, ¿sale? El diámetro más pequeño de la corriente se conoce con el nombre de vena contracta y es algo que más o menos también hacían los tubos de Venturi, ¿sale? Pero me sale más barata una placa de orificio que un tubo de Venturi, ¿sale? Entonces, que esto equivale a la garganta del tubo de Venturi o la boquita. Bueno, eso ya lo entendíamos en principio, ¿no? ¿Qué va a salir más barato? Una placa de orificio con tubo de Venturi, ¿vale? Bien, tenemos también el medidor de flujo electromagnético.
¿sale? El medidor de flujo electromagnético es únicamente un detector eléctrico primario de la velocidad de flujo, ¿sale? En el medidor de flujo electromagnético se induce una fuerza electromotriz en el fluido mediante su movimiento a través de un campo magnético creado por un electroimán, ¿sale? El medidor de flujo electromecánico o electromagnético solo puede medir fluidos que tengan una conductividad alta. Con líquidos que tienen baja conductividad, los electrodos manifiestan una tendencia a polarizarse y esto afecta la medición. Bueno, aquí tenemos este equipo, ¿sí? Ahí está, que tiene pues ciertas características, ¿no? Tipo de conexión, bridado con su número de serie, tipo de protección, fuente de poder, está a 220 volts, es medidor para uso en agua solamente. Entonces, ahí está, son sus características, aquí está. Ese es el medidor de flujo electromagnético. Ahí lo tenemos, ¿sale? Y siempre, siempre todos los equipos que miden flujo tienen que indicar la dirección del mismo, ¿sale? Siempre es bien importante. Bueno, el medidor de flujo electromagnético es muy valioso para medir metales líquidos. Ojo aquí, para medir metales líquidos, fluidos corrosivos y lechadas, o los famosos lixiviados, o sea, sólidos suspendidos en líquidos. Esos son los lixiviados. Y no le afecta la viscosidad, la densidad o la turbulencia. Mira, es muy bueno. ¿Sale? El transmisor se puede instalar en cualquier posición. La señal generada es lineal en función del flujo. Existe una respuesta instantánea a los cambios de flujo y puede efectuar cambios de rango con mucha facilidad. Obviamente es un equipo electrónico, es fácil de manejar. ¿Sale? Y ahora hablemos del que estuvimos mencionando, ¿no? El tubo Venturi para medir flujos. Bueno, este tipo de medidor se usa para los lixiviados, ¿sale? Que ya pusimos aquí en los fluidos que contienen sólidos en suspensión. Eso es un lixiviado, ¿sale? O en español, las famosas lechadas, ¿sale? Bien. El tubo Venturi es caro en comparación de la placa de orificio, lo que te comentaba hace un rato. Me conviene más meter una placa de orificio que estar comprando un tubo de Venturi, ¿vale? El tubo de Venturi es un dispositivo para medir flujos que por lo general se inserta en la tubería como cualquier sección de tubo. Entonces aquí imagínate, tengo que agarrar un poco más de espacio, el espacio de lo que es el tubo de Venturi, que hay que considerar en tus cálculos del tamaño de la tubería. Entonces hay que todavía agarrar esa sección que va a estar abarcada por el tubo de Venturi, mientras que en la placa de orificio solamente necesito un pequeño espacio donde voy a colocar la placa. Entonces ahí ten en cuenta esto, o usas tubo de Venturi o usas placas de orificio. ¿Te da mejores lecturas del tubo de Venturi? Sí, pero la placa de orificio me da unos valores también no tan malos, pero aceptables. Entonces, pues ahí va a depender pues ya de cada uno de ustedes cuando estén diseñando y con cuánto recurso tengan para ver si usan tubos o usas los demás equipos. Entonces ya depende de cada uno de ustedes al momento de hacer el diseño y el presupuesto con el que cuenten. Y sobre todo el espacio con el que cuentes para poder poner todos los equipos, porque a lo mejor podría decir yo que sí me alcanza para un tubo Venturi, pero no tengo el espacio para poner esa sección de tubería que tengo que incrementar. Entonces ahí tendría que usar pues la placa de orificio. Muchas cosas, muchas cosas que ustedes pueden ver que pueden ver afectados para usar una cosa en lugar de otras, pero hay que conocerlas todas para ver cuál es la que más nos conviene pues en el proceso que estemos realizando. ¿Sale? Entonces, el tubo Venturi se compone de una sección de entrada cuyo diámetro es idéntico o muy parecido al diámetro interior de la tubería a la que se conecta, ¿sale? Entonces, esa es la ventaja. Y que comunica con un cono de convergencia angular fija, ¿sale? Entonces, ahí está. Lo que hace el tubo de Venturi es tomar las mediciones de flujo, nada más, ¿sale? Ok, a su vez, el cono se conecta a una sección de garganta maquinada con precisión y que tiene dimensiones de diseño precisas. Te digo, va a depender de lo que tú estés midiendo. Ya hay diferentes tubos de Venturi, ¿vale? Bien, la garganta tiene el diámetro interno más reducido y se ensancha en el cono de salida. Mira, aquí es donde se hace más pequeño y después se hace más grande. Y acuérdate siempre indicar la dirección del flujo. Entonces viene el flujo, pasa por la garganta que dice y después otra vez vuelve a ser más grande. Y eso ya viene por la ecuación de continuidad, la ecuación de la energía, bla, 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 todo lo que se vio en flujo de fluidos. ¿Sale? Bueno, el cono de salida tiene una divergencia angular específica que se iguala con la porción de salida del diámetro interno de la tubería utilizada en el sistema, ¿no? Entonces, esta de aquí, se tiene que igualar al diámetro interno de la tubería a donde estoy haciendo la medición. Entonces, mucho ojo con el tipo de tubo de Venturi que estás usando para tus tuberías. ¿Sale? Y bueno, este es el diagrama.
Y así es como se ve más o menos, pues, este tubo de Venturi en la vida real. ¿Que de qué tamaños hay? Hay unos de tamaño enorme, no se imaginan, ¿no? Y hay unos pequeños de tamaño estándar. Y como te decía, todos los equipos que son para medición de flujo siempre deben de indicar la dirección del flujo para hacer una correcta medición. ¿Vale? El medidor de flujo de Anubar, que lo habíamos mencionado hace un momento, ¿no? El medidor de flujo de Anubar es una versión comercial del principio del tubo de Python, ¿sí? Es una versión más comercial. Ahorita vemos que es el tubo Python. El diseño se basa en la ecuación fundamental del flujo de Bernoulli. ¿Te acuerdas de la ecuación de Bernoulli? Bueno, a esa ecuación se ajusta el flujo de Anubar, ¿sale? Entonces, este dispositivo, que es muy sencillo, se compone de un par de probadores pequeños, sensores de presión montados perpendiculares dentro de la corriente de flujo mediante un aditamiento roscado convencional o un niple de tubería. ¿Vale? Bien, y aquí los tenemos, mira, son los famosos tubos de Anubar. Tienen esta forma y son completamente diferentes todos ellos. Todo esto de aquí, pues va a ir lógicamente dentro de la sección de la tubería. Y entonces este de aquí va a empezar a tomar las lecturas que correspondan al flujo. Mira, aquí está, hay una serie de edificios, hay una presión total, aquí va la dirección de flujo y bueno, la presión es estática. ¿Vale? Ahí están los equipitos para que ustedes también los vayan conociendo. Hablemos ahora del tubo Python, ¿sí? El tubo Python tiene muy poca importancia como sensor de flujo industrial. Sin embargo, sigue considerándose como un instrumento de laboratorio muy eficaz que se puede emplear para verificaciones instantáneas de flujo. Entonces, el tubo Python tiene dos pasos de presión. Uno de ellos apunta hacia el flujo que corre y se encuentra en el extremo del tubo al centro de la tubería. Entonces, en este punto se intercepta una pequeña porción de flujo y reacciona a la presión total del líquido, ¿sale? El otro paso es perpendicular al eje de flujo y reacciona a la presión estática del líquido, ¿sale? Y bueno, miren, aquí tenemos el tubo de Python. Yo creo que a lo mejor se han visto ahí algunos. Y mira, tienen esta forma que ves ustedes aquí. Aquí tiene una pequeña abertura, mira, ahí entra, aquí está la diferencia de presión, entra y pues bueno, gracias al flujo empieza a ver qué tanto está ingresando y empieza a tomar una lectura, ¿sale? Ahí está, va a estar subiendo y va a estar bajando, va a estar tomando una lectura. Entonces ahí está, este equipo que ves aquí es el tubo Python, ¿vale? Bien. Tenemos también los medidores ultrasónicos, estos están más chidos, son más modernos, ¿sale? Entonces este medidor responde a la deflexión de las ondas ultrasónicas transmitidas a través de una corriente fluida. Este no tiene que estar inmerso dentro de la tubería. O sea, ya cuando me dicen que son ultrasónicos, pues simplemente con que lo peguemos a la tubería y como la tubería te dije que todo el tiempo está vibrando, pues se pone el equipo, empieza a tomar las vibraciones y este equipo empieza a tomar las notas de lo que está pasando dentro de la tubería. Y de acuerdo a esas vibraciones, pues empieza a dar los valores que está tomando el equipo y bueno, los manda al adquisidor de datos. ¿Sale? Entonces, un transmisor que genera sonido ultrasónico, que son ondas no ionizantes cuya frecuencia está por encima de la capacidad de audición del oído humano. Más o menos está estas frecuencias o esta longitud de onda en unos 20.000 Hz, ¿sale? Entonces ahí más o menos, casi nosotros no podríamos escucharlo tan detalladamente, pero el equipo sí está para poder tomar estas lecturas, ¿vale? Obviamente tienen rangos, ¿sale? Bien. Se instala en el exterior de una tubería colocado a distancias determinadas, aguas arriba y aguas abajo. Los dos receptores ultrasónicos opuestos al emisor, bueno, pues ahí están, uno de cada lado, ¿no? Pones uno de cada lado y están tomando pues las mediciones a lo largo de toda la tubería. Entonces, en condiciones de que no haya flujo o no flujo, ambos receptores reciben igual cantidad de energía ultrasónica y generan tensiones iguales, ¿sale? En condiciones de flujo, o sea, en cualquier sentido, ya sea que vaya hacia abajo o hacia arriba, las ondas ultrasónicas rebotan y como resultado los receptores generan voltajes distintos. Comparando ambos voltajes se tiene indicación del sentido y de la magnitud del flujo, ¿vale? Y bueno, los podemos ver acá, te decía, son ultrasónicos, por lo cual estos no tienen que ir inmersos en la tubería, esto es lo chido de ellos, ¿no? Los colocas con una abrazadera, colocas aquí donde puedas colocar el que está registrando los datos, y aquí puedes tomar estos valores. Claro que este puede ir conectado a un adquisidor de datos. Y bueno, aquí tenemos los diferentes equipos, pues, para la medición de flujo de estos equipos ultrasónicos. Ya viste, ninguno va inmerso entre la tubería, simplemente van acoplados a un lado. Mira, colocan uno a al frente del otro y bueno, están tomando diferentes mediciones. Y eso es todo lo que tiene que ver con los sistemas de medición de flujo.